¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo va todo? Lo primero que quiero preguntarte hoy, antes de que pasemos a cosas serias, es si tienes tu café, tu té o algo para disfrutar de este vídeo en la mano. ¿Tú lo tienes? Yo aquí lo tengo y si lo disfrutas además con un buen amigo, se enriquece aún más. Así que nada, le voy a pegar un traguito a tu salud y empezamos con las cosas serias. Y es que hoy vamos a hablar de Davos. Creo que habrás oído hablar mucho de Davos en este tiempo, y es que es un tema recurrente, pero hoy vamos a hacer un resumen de Davos 2024. Y es que es muy revelador, porque en el resumen vamos a poder desgranar cuáles son las líneas maestras de lo que pretenden decirnos y de lo que quieren que nosotros pensemos, de que lo que nosotros tenemos que sentir, de lo que ellos quieren que nosotros decidamos y de lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Si sabes de Davos, este vídeo es para ti porque te va a proporcionar un resumen muy redondo de lo que es, de lo que quieren para ti, de lo que quieren para tu comunidad. Si no sabes de Davos y quieres enterarte de qué va el tema, pues este vídeo también es para ti porque te va a dar una buena visión 360 de lo que es. Así que vamos a empezar con un resumen en titulares. Primero, se busca un enemigo. No un enemigo en lo pequeño, sino un enemigo en lo global, para hacerte creer las medidas que luego te van a querer imponer en base a ese enemigo. Dos, se dice que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ellos dicen que es la pérdida de seguidores, que están perdiendo fe en el sistema que ellos pretenden imponer para gobernarnos a nosotros. Después, buscan el motivo por el cual ellos son los garantes de que nosotros estemos bien. ¿Y cuál es ese motivo? La seguridad global. Es global y es seguridad. Bueno, después nos dicen que usan medias verdades para introducirnos sus medidas como embudo. Y además nos dicen que no tenemos ninguna elección, que es un sí o sí, que hay que aceptar las medidas que vienen decididas por ese ente central, por ese foro de Davos, y es un blanco-negro. Tienes que decidir. Argumentan que no hay elección y dan una sensación de urgencia. Y dicen, ¿quién es el causante de los problemas? Los países desarrollados. Además nos dicen que se tiene que pagar la factura y que la factura no va a ser como en tiempos pasados, que era más o menos pequeña, sino que ahora va a ser hasta 30 veces más. Y además, no solo te dicen que hay que gastar 30 veces más, sino te dicen dónde hay que gastarlo, dónde hay que invertirlo. Que ellos ya lo saben, ya lo han decidido por ti. Así que además saben dónde hay que gastar, pero además tienen bastante claro que el que lo tiene que hacer tiene que ser no ellos. Ellos pueden ser parte decisoria, pero el que lo tiene que hacer eres tú. Y además, rapidito, porque quieren conseguir sus objetivos, los objetivos que ellos mismos se han marcado dentro de su Agenda 2030. Ellos ya saben quiénes lo tienen que implementar. Evidentemente, los gobiernos y las compañías. Y por ende, detrás de los gobiernos y compañías vamos tú y yo. ¿Por qué? Porque ellos controlan a los gobiernos y compañía que los tienen allí en ese foro. Después, ¿cuál es el medio que pretenden usar para todos sus propósitos? Pues la inteligencia artificial. Sí, de eso que has oído muchas veces hablar. Y además es que están muy emocionados con ellas. Y llegan a decir que el peligro de este 2024 es lo que se pueda votar en las 70 elecciones que hay en todo el mundo. Y dicen que hay que fomentar la confianza y la colaboración. Eso sí, si no eres confiable y no colaboras con lo que ellos comulgan, dicen que quieren un mundo globalizado. Eso sí, pero como ellos digan, decidiendo ellos quiénes son los privilegiados y quiénes son los esclavizados. Y es que su modelo ha pasado de quitarte una vez que has ganado el dinero a meterte la mano en el bolsillo antes incluso de que recibas el dinero. A esto le han dado nuevos nombres. Y es que para ellos la confianza es lo más importante y por eso hay que reconstruirla, que es el lema de este año. Eso sí, a la confianza para que pongamos todo nuestro ser, todo nuestro trabajo en lo que ellos dicen que hay que ponerlo. Es decir, tenemos que poner toda nuestra vida al servicio de lo que ellos nos dicen, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo.
Y es que además nos dicen que no somos inclusivos, que hay que ser más inclusivos y que ahí está la causa de que las compañías y las economías estén en una situación muy mala. Y es que ellos te piden que confíes en ellos, porque ellos te dicen lo que tienes que hacer. Y además te generan un sentimiento de culpa importante diciéndote que si no lo haces, serán tus hijos los que van a heredar los conflictos que tú puedes evitar. Y incluso te dicen que el liderazgo es la fuente secreta. Sí, pero ¿hacia dónde? Bueno, este es el resumen, así que empecemos por el principio y luego vayamos a estos puntos. Hemos ido muy rápido, pero te preguntarás, ¿qué es Davos? Bueno, Davos es un pueblo en Suiza y hoy en día es conocida porque su asamblea anual tiene lugar en esa localidad, normalmente en enero, donde se reúnen todos los participantes en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen tanto líderes empresariales, políticos internacionales, periodistas, intelectuales. ¿Para qué? Pues para tratar temas, de tratar problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos se incluyen pues la salud y el medio ambiente. Y dirás, ¿y desde cuándo se ha generado este foro? Pues de 1971. El Foro Económico Mundial, pues, ¿qué es lo que busca? Pues busca un mundo globalizado. Y ellos pretenden un modo de gobierno que es una colaboración entre multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, que se sirve de las estructuras democráticas clásicas para fomentar sus intereses. Es decir, es como si fuese un gobierno detrás de las democracias existentes donde se impulsan iniciativas. ¿Y qué iniciativas se fomentan desde este foro? Pues vamos a nombrar algunas, a ver si vemos por dónde va el tema. Tienen la iniciativa de salud global, la iniciativa de educación global, la iniciativa medioambiental, la iniciativa del agua, la iniciativa contra la corrupción y el gran reinicio, que es la joya de la corona desde el 2020, donde pretenden remodelar el mundo en el que vivimos. Y es que el lema de este 2024 es reconstruyendo la confianza. ¿Por qué? Bueno, porque ellos mismos ven que la confianza en lo que ellos hacen y predican pues está disminuyendo. Y es que la reunión de 2024 ha acogido a más de 100 gobiernos de todo el mundo, a las principales organizaciones internacionales, a más de 1000 empresas socias del foro, líderes de la sociedad civil, expertos destacados, a los mejores jóvenes, emprendedores sociales y medios de comunicación, muchos de ellos viajando en aviones. Ahora bien, vamos a entrar en los temas más específicos. Primero, nos dicen que la división geopolítica está previniendo que podamos dar soluciones a los retos globales. Y es que nos dicen que tenemos que unirnos frente al gran reto que existe hoy en día, que es la desinformación, y es que esto suena a que hay que censurar a todo aquel que divida el eje geopolítico por el que ellos van. Es decir, al que se salga de la norma, pues nos está atacando a nosotros, a nuestro programa, para poder implementarlo. Y por tanto, nos está evitando que podamos conseguir nuestros objetivos globales de nuevo orden mundial. Un ejemplo puede ser Orbán. Orbán ahora mismo está a la votación el día 1 de febrero y puede decidir pues no comulgar con lo que se le está pidiendo. Y él es libre de hacerlo. Pero las presiones que está sufriendo, ¿qué? Es decir, a todo aquel que se salga del camino que ellos marcan, ellos lo llaman división geopolítica. Otro puede ser pues los agricultores que vemos que en toda Europa se están manifestando. En Francia, ahora mismo, en Alemania, pero también en otros países han sido apoyados. Y es que al final todo el que se salga de la línea que ellos marquen, de esa línea geopolítica para solucionar esa seguridad global, esos problemas globales y esas medidas que ellos dicen que son las que hay que aplicar, pero que eso sí, a unos son privilegiados y a otros los hunde cada día más. Y si te rebelas contra ello, se te señala. Bueno, pues este es el camino. Y ahora además dicen que como esas divisiones son peligrosas, pues hay que poner en el foco, es lo que nos dicen, en el foco es la desinformación, es decir, hay que atacar a todo aquel que se salga
de nuestra doctrina. Por lo tanto, es una forma de censura moderna, lo que se quiere. Y es que en el segundo punto que os quería comentar es que ellos mismos se han dado cuenta de que se está perdiendo fe en los gobiernos, en las instituciones, en los sistemas económicos y financieros. Es decir, cada vez ellos se dan cuenta que hay más gente que ve que el desarrollo de sus vidas en esta evolución no es positiva para ellos. Y evidentemente, mucha gente cada día más nos estamos dando cuenta de que este modelo, de que estos sistemas no funcionan. Y ellos lo saben y ven el riesgo de que si se une a que haya gente disidente y además cada vez haya más gente que se da cuenta de que este modelo no funciona, entonces ellos ven el riesgo de que ya no les creemos. Y si no les creemos, ellos pierden adherencia a su modo de ver el mundo, a ese modo que nos quieren imponer. Ellos ven esta divergencia como muy peligrosa. Eso sí, la argumentan siempre polarizando e intentando dividir al mundo. Y ellos intentan dividir de diferentes formas. Una de ellas entre países ricos y países pobres. Y es que dicen que las diferencias entre países ricos y países pobres es lo que mina, por así decirlo, esa seguridad global que ellos tanto buscan. Y ahora os pregunto, ¿no será la divergencia que ellos dicen motivo de las medidas que han llevado aplicando desde hace décadas? ¿No habrá que hacer algo diferente para que haya resultados diferentes de los que ellos han hecho desde el año 1971, en los que sigue habiendo tanta diferencia entre países? Como por ejemplo, ayudarles allí donde nacen para que no tengan que emigrar. Da igual, ellos no miran las causas, ni ponerle solución a ellas, sino que se focalizan en los efectos, es decir, en que hay desigualdad. ¿Para qué? Para usarlos diciendo que hay que hacer las medidas que ellos proponen para la seguridad global. Es decir, la seguridad global es el gran motivo por el que nosotros debemos hacerlo todo, debemos aceptarlo todo, por esa seguridad global de la que ellos nos protegen y de la que ellos además han decidido qué medidas debemos implementar. Y es que ellos siguen con que la pobreza en cualquier sitio es una amenaza para la prosperidad, lo cual es correcto. Pero una vez que dicen una verdad, siempre lo unen hacia las medidas y hacia introducirnos en ese embudo de lo que ellos quieren imponer. Y es que siguen diciendo, no pueden pensar en erradicar la pobreza sin preocuparse por el clima, la salud, la inseguridad de la comida. Es decir, nos intentan decir que para solucionar el problema de la pobreza global se tienen que meter en cómo es nuestra relación con el clima y el medio ambiente, se tienen que meter en nuestra salud y también en lo que comemos. Todo en pro de esa seguridad global y en pro de esa aliviar la pobreza. Bueno, después nos llegan a decir que para poder tratar con todos estos temas no hay otra opción que acatar sus medidas. Es decir, o que es blanco o negro, que no hay elección posible, es o una cosa o la otra, o lo bueno o lo malo. Y evidentemente ellos se posicionan como lo bueno. Para cualquier hijo de vecino es lo que ellos deciden o nada. No hay argumentación, no hay elección. Y además nos dicen que hay una sensación y nos quieren generar una sensación de urgencia, para que lo aceptemos todo ya y rápido. Nos llegan a decir por qué el cambio climático está afectando al año más caluroso y en base a ello lo ponen después y nos dicen esto después para que veamos cómo utilizan y unen los temas. Primero nos dicen no hay elección y después nos dicen un dato para que veamos la criticidad y la sensación de urgencia. ¿Para qué? Para generarnos en nosotros esa sensación de urgencia para que tengamos que aceptar todo lo que nos piden. Y después siguen y nos dicen quién es el causante. ¿Quién es el causante de todos estos problemas? Y nos dicen, los culpables son los humanos, los culpables son los humanos, y en concreto son los países desarrollados. Y llegan a decir, los países desarrollados o el mundo desarrollado tiene que hacer más
hablan mucho y están actuando poco, ¿vale? Es correcto que políticos, organizaciones y en general la sociedad podemos hacer más y hay que dejar de hablar y hay que actuar. Es una verdad. Eso sí, ellos preconizan que hay que actuar más. Eso sí, ellos dicen de actuar más. Eso sí, donde ellos quieren que nosotros actuemos. No haciendo un enfoque colaborativo o un enfoque racional con criterios para atacar aquellos temas que son acuciantes, sino hay que actuar donde ellos quieren y además te dicen que el mundo desarrollado es el que mm, tiene que actuar y además actuar donde ellos dicen, claro, donde ellos lo están diciendo. Utilizan esa verdad de que hay que actuar, pero la cuestión es a dónde. No es a dónde tú me digas y lo tengo que aceptar porque sí, porque me dices que es urgente, porque me dices que no hay otra elección, sino tendré que actuar porque realmente es lo mejor dentro del conocimiento que tengo y dentro de la información que tengo. Si no, oye, paremos un momento y para que me lleves a la dominación que me quieres imponer, te digo no gracias y vamos a ver hacia dónde vamos. Luego, además, nos dicen quién tiene que pagar la factura. Y además nos llegan a decir de cuánto va a ser. Nos dicen que hay que poner 30 veces más que los 100 millones de dólares que se decidieron en París. Que ese dinero ya no es nada. Yo no sé de ellos, pero si yo estoy en una comunidad con familiares o amigos y de una vez a otra les digo que esta vez hay que poner 30 veces más, yo le preguntaría, ¿pero por qué 30 veces más? ¿A dónde van? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué una vez eran 30 veces menos y ahora 30 veces más? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que, claro, ellos no lo van a pagar, lo van a hacer los países y sobre todo, dentro de los países, los contribuyentes, las clases medias y bajas cada vez más presionadas. ¿Y de dónde? Pues como ellos mismos han dicho, del mundo desarrollado. Es decir, esos 30 veces más lo van a pagar la clase media baja del mundo desarrollado porque ellos lo han decidido y porque ellos han dicho que es urgente y hay que actuar hacia dónde, hacia sus medidas. Y que si además te sales un poco del camino, pues no, te señalo. Luego, no acaban ahí, sino que pretenden aleccionarnos sobre dónde hay que gastarlo, dónde hay que invertirlo. Y es que, espérate, que no te lo estoy preguntando, ¿eh? Ni ellos te lo están preguntando. Ellos ya saben dónde lo quieren invertir, ¿eh? Ellos ya lo han decidido. O sea, cuando ellos te dicen que hay que gastar, ellos ya saben dónde hay que gastarlo. Porque ellos ya saben más que todos nosotros juntos. Y es que ya te dicen que hay una dependencia muy fuerte a los combustibles fósiles y que tenemos que invertir y es necesidad invertir en energía verde. Ellos ya saben que todo ese dinero tiene que ir ahí. No te preguntan, te dicen que hay que gastarlo, pero además te dicen dónde. Ya no le preguntan a los gobiernos ni a nadie, ni a ti ni a nadie. Ellos ya han decidido allí que hay que gastar 30 veces más y dónde hay que gastarlo, en energía verde. Y luego además no es que solo te digan que hay que gastar 30 veces más, que te dicen ya dónde lo tienen que gastar, sino además luego ya van un poco más allá. Y te dicen que el que tiene que trabajarlo para que todo eso se lleve a término, mmm, ellos lo van a vigilar y lo van a controlar que eso vaya para adelante. Pero quien tiene que hacerlo, pues dicen ellos que tienes que ser tú, porque ellos ya lo han decidido y además han pensado que para que lo hagas, ellos han decidido y han dictaminado que lo mejor es que te tienen que cambiar para que lo hagas bien. Te tienen que reeducar, dar nuevas habilidades para que hagas lo que ellos te dicen de la mejor forma posible. Y es que llegan a decir que solo uno de cada 8 personas actualmente tiene una o más habilidades verdes. Y dicen, tenemos que darnos cuenta cómo poder mm, mm, reeducar en habilidades a millones de personas. Y no te creas que este cambio que ellos pretenden impulsar va a tardar muchísimo tiempo y que esos cursos de formación o esas habilitaciones serán de aquí a 20 años. No, no, ellos quieren hacerlo rápido, porque quieren conseguir sus objetivos de la Agenda 2030,
porque sus oligarcas les han dicho que rápido, rápido, rápido. Y ellos llegan a decir, pues que a la velocidad a la que van las cosas, que lo necesitamos hacer muy rápido. Y además, no solo para unos y otros no, sino para todo hijo de vecino. Para los que trabajan de forma práctica, los que trabajan de forma teórica, los que son directivos, los que son trabajadores, a cualquiera. Les tenemos que pasar a todos por el mismo aro para reeducarlos como nosotros creemos que tienen que ser reeducados, porque lo hemos decidido y nosotros ya lo sabemos, pues además rápido, para el 2030. Y es que ellos ya saben que después de reeducarnos hay que hacer que haya alguien que venga a decirnos que hay que hacerlo. Es decir, hay alguien que tiene que vigilar que eso que ellos han decidido se ejecute. ¿Y quiénes son los encargados de este trabajo? ¿Quiénes son las marionetas encargadas de este trabajo? Pues en este caso son los gobiernos de los países y las empresas que ellos mismos controlan. Las tienen allí en Davos. Y como las tienen allí en Davos, les dicen, mira, he decidido esto, ahora tú implementas esto, tú obligas a que la gente pase por aquí, tú obligas a que la gente trabaje aquí. Y es que está muy claro, ellos dicen, trabaja para mí en lo que yo te diga. Y es que no se ocultan, lo dicen claramente, dicen, los gobiernos tienen muchas de las palancas para gestionar estos grandes desafíos. Y por el otro lado dicen, bueno, las empresas tienen la innovación, la tecnología y los talentos para que generen las soluciones que les estamos pidiendo. Es decir, empresas, gobiernos, trabajar para lo que yo os acabo de decir y hacer pasar a vuestros ciudadanos y a vuestros trabajadores, a todos ellos, por el aro de esta reeducación. Un reseteo necesita una reeducación. Pues en eso están. Pero es que aún va un poquito más lejos la cosa, porque ellos tienen un medio especial para conseguir todos sus propósitos. Y ese medio especial que nos toca a todos en cualquier sitio, en el día a día, es la inteligencia artificial. Y es que ellos ven un potencial tremendo en ella, porque se han dado cuenta que la gente usa en su día a día y es la mejor forma que ellos han encontrado para el propósito que tienen, llevarlo a término. Tienen las empresas y los gobiernos, pero tienen un medio y una herramienta que es la inteligencia artificial que les es instrumental para poder conseguir sus objetivos. Y es que están muy emocionados con la inteligencia artificial, porque es que dicen que no hay una tecnología con un propósito general que inunde prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y llegue prácticamente a cualquier sitio del mundo. Y lo ven como una forma de crear abundancia. ¿Por qué eligen la inteligencia artificial? Pues muy fácil, porque nos llega a todos los lados. Todos tenemos el móvil, todos utilizamos ahora mismo redes, gran mayoría de la población está en este mundo con dispositivos hiperconectado todo el día y por tanto nos llega a prácticamente la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo pretenden reeducarnos? Pues si gobiernos y empresas lo tienen a veces en algún sitio más difícil, pues la inteligencia artificial está ahí para ayudarles. Y si a esta inteligencia artificial lo unimos a que su mensaje es de que su mayor enemigo es la desinformación y que pretenden controlar que la información sea verdadera, ¿cuál va a ser verdadera? La que ellos digan, entonces van a poder mm, o podrán intentar censurar ciertas informaciones para que la inteligencia artificial nos lleve por los caminos que ellos han decidido. Veremos cómo sigue esto, porque en el mundo tendríamos dos opciones para la recepción de información, dos visiones contrapuestas. Podríamos decir que por un lado tenemos un ente central decide, central o varios, qué es lo verdadero y qué es lo falso, que sería un poder central que filtra todas las informaciones al resto de la población, o en el otro extremo tendríamos que nos llegue a todo el mundo toda la información posible y que nosotros decidamos. Bien, si nosotros decidimos, una medida sería abogar porque cada persona
tenga los mejores conocimientos, la mejor educación, las mejores formas. Y es que un enfoque es que nosotros como personas tengamos los mejores conocimientos, las mejores educaciones, los mejores medios puestos a nuestra disposición para que podamos informarnos bien, comparar informaciones y decidir. Pero está claro, cuando eres adulto, serás capaz de discernir propiamente qué informaciones decides que sean verídicas para ti, cuáles aceptas y cuáles no, y de la forma en que te consideran. ¿Qué tiene? Que nosotros como adultos no somos capaces de hacer ese trabajo y tienen que ser ellos el que lo hagan, y que además quieren usar instrumentos y técnicas de censura y con nuevas tecnologías para hacernos pasar por el aro sí o sí, para que solo escuchemos sus medias verdades y sus mentiras una y otra vez. Es un tema importante porque esta es la principal prioridad que han puesto, la desinformación. Por lo tanto, están muy emocionados con la inteligencia artificial y es obvio porque puede ser instrumental para que consigan sus objetivos. La cuestión es que en este mundo en el que tenemos estas dos visiones, está claro que ellos van a intentar ir a por un modo central de control de la información para prevenir al resto de la población de conocer la verdad o de no conocerla porque es imposible saber exactamente todo lo que sucede, pero de llegar poco a poco a construirse su verdad con un pensamiento crítico. Por lo tanto, ellos van a pretender por esa opción, que es la primera opción de centralizarlo y controlarlo para que no pase cierta información al resto de la población. Nosotros como población vamos a intentar tener la máxima información posible, la mejor educación posible, los mejores medios para que con ellos podamos formarnos, podamos conocer, podamos acercarnos a la verdad y podamos pensar qué es lo que aceptamos y qué es lo que no aceptamos. Y por eso hay que ver los siguientes pasos que se toman, porque esto es bastante peligroso de que digan, por ejemplo, esta información no, esta información tampoco, esta información tampoco. Bueno, podría ser catastrófico, porque hoy uno de los medios en los que muchas personas se están dando cuenta de que el sistema no está funcionando es gracias a que hay medios alternativos de información. Antes, con las diferentes tecnologías que han ido sucediendo a lo largo de la historia, pues han podido ir controlando la radio, la televisión, etcétera. Hoy es mucho más difícil. Por eso se han dado cuenta de que, como eso les es mucho más difícil, ya hay muchos medios alternativos, pues se están planteando que eso es lo que está desuniendo desde el punto de vista geopolítico su agenda global de seguridad global y de control. Y por tanto, han puesto en ese el foco de su prioridad. Por lo tanto, este es un tema en el que todos tenemos que estar al tanto y que por lo menos no nos intenten coartar el flujo de información, porque entonces va a ser mucho más difícil que podamos darnos cuenta de nuevas opiniones, de nuevas visiones, de nuevos datos. Y es que la cuestión es con la inteligencia artificial que quieren hacer, hacia dónde quieren ir. La inteligencia artificial puede ser maravillosa o puede ser lo peor del mundo. Depende del ser humano hacer un buen uso, hacer un uso para que sirva al ser humano y a su potencial, sin transformarlo, o hacer un uso de la inteligencia artificial para dominar al ser humano. Es decir, ¿hacia dónde nos llevan ellos? ¿Nos llevan o quieren llevarnos hacia más control de todos los ámbitos de nuestra vida para que tengamos menor libertad? ¿O utilizar la inteligencia artificial para que seamos más autónomos en lo personal, tengamos más información, más conocimiento, para que tengamos más libertad, que nos asista a la toma de decisiones en nuestro día a día, en nuestras actividades? ¿Hacia dónde quieren ir? Porque hay dos visiones. Si es a más control y más coartarnos la libertad, va a ser muy negativo para todos. Y es que aquí está el debate. Y el siguiente punto que tratan es, y ellos hablan de hay muchos lados oscuros de la inteligencia artificial y lo unen, después de hablar de inteligencia artificial, lo unen a que en el 2024 hay alrededor de 70 elecciones
a lo largo del mundo. Es decir, es un año electoral, muchos votantes a decidir, ¿no? Y dentro del vídeo resumen que ellos presentan, dicen, puede ir las elecciones del camino que los votantes elijan o la inteligencia artificial puede cambiar esto. Esto realmente me parece inaudito que lo publiquen así en su resumen. Es decir, o lo que los votantes elijan o la inteligencia artificial puede cambiar esto. ¿Qué quieren decir con eso? Increíble. Por lo tanto, da bastante miedo. Y ellos aluden a que hay un peligro porque se dan cuenta de que como hay cada vez más gente que se está dando cuenta de que el sistema y los sistemas financieros, económicos, sociales no están funcionando, existe un gran peligro de que la gente vote cosas y gente en gobiernos que ellos no quieren. Por ejemplo, pues lo que ha pasado en Argentina con Milei. Pues que la gente vote y vote cosas que igual ellos no quieren porque no van a aplicar como ellos quieren las medidas que ellos les dicen. Y por lo tanto ven ahí el peligro. Entonces, mmm, ellos lo mezclan con la inteligencia artificial y la desinformación. Entonces, toda esa mezcla puede ser muy peligrosa en función de cómo la usen. Y por tanto, este 2024, ese peligro que intentan introducirnos es nuestras medidas son las buenas, hay que votar bien y si no votas bien, quizás tenemos otras formas. Pero sobre todo nos intentan inculcar ese peligro. Y luego además en el vídeo nos intentan decir que la inteligencia artificial no se habría podido desarrollar hasta este punto si no hubiese habido colaboración. Y que una vez que tienes la colaboración y que tienes los fundamentos básicos de la inteligencia artificial, esta te puede llevar hasta las estrellas. Bien, nos hablan de llevarnos hasta las estrellas. Perfecto. Puede ser súper buena y puede usarse muy bien. Pero ¿hacia dónde? ¿Cómo la quieren introducir? ¿Cómo la quieren usar? ¿En qué casos? Sus medios tecnológicos, sus empresas a su disposición para quizás poder influenciar en todas esas elecciones. Porque como ellos dicen, la gente puede votar cosas que vayan en contra de lo que ellos quieren. Y eso les da miedo. Por eso quieren atacar la desinformación como prioridad número uno. Después de hablarnos de ese peligro de las elecciones que podrían ir hacia un lado o hacia otro y de unirlo con la inteligencia artificial, nos dicen que tenemos que recuperar y reconstruir, que es el lema, la confianza y la colaboración. Y además, ellos te dicen que hay que confiar y colaborar con ellos en su programa. Eso sí, si te vas fuera del programa, que es, por ejemplo, dar más dinero para la guerra en Ucrania sin abordar los temas de tratados de paz ni ninguna otra forma, y además criticar a alguien que quizás se posicione en contra como Orbán, pues con ese que no genera confianza y no colabora porque no hace lo que yo le digo, eso es para ellos la confianza y la colaboración que quieren fomentar, pues entonces esa persona no es ni confiable ni colabora contigo. Es decir, se señala a cualquier disidente que se salga fuera del patrón marcado por ellos. Y siempre utilizan medias verdades. Dicen que la confianza entre países es la que ha posibilitado el progreso increíble en la globalización sobre la pasada década. Y es verdad que la colaboración fomenta la globalización entre los países, pero ellos lo utilizan para, a través de una verdad, decirnos que hay que seguir globalizando de la forma que ellos quieren. ¿Por qué? Pues porque lo utilizan para manipularnos. El foro trata a cualquiera que en líneas principales tenga opiniones diferentes, se les señala, se les intenta presionar, se les intenta influenciar para que hagan lo que ellos quieren. Y es que siguen diciendo que necesitan pensar en una globalización diferente. Tenemos que asegurar que los que no se beneficiaron tanto en la primera ronda de la globalización se beneficien ahora. Es decir, quieren un mundo globalizado, pero en el orden en la que ellos digan. Si en el pasado se hizo mal, pues ahora pues hay que hacerlo como yo digo,
Si antes unos fueron los privilegiados, ahora tienen que ser otros los privilegiados. Es decir, ellos fomentan una globalización desigual según su modelo. Es algo sin sentido común porque argumentan hacerlo mal ahora en base a que se hizo mal en el pasado. Ese es el mundo globalizado que ellos preconizan. Luego, nos dicen que se necesita otro modelo de riqueza para generar crecimiento que sea proactivo y no reactivo, y que se base en la predistribución y no en la redistribución. Y aquí, cuando hablamos de modelo de crecimiento y nos centramos en el modelo económico, la predistribución significa que no dejo que ganes el dinero y luego lo redistribuyo, sino que la predistribución es primero te meto la mano en el bolsillo antes incluso de que veas el dinero y te lo quito antes. Ya he decidido quitártelo antes. Ahora por lo menos recibes el dinero y luego te quitan los impuestos. Pero ahora quieren ir aún más allá. Quieren que su modelo sea de predistribución, es decir, que papá Estado y papá Estado sea el que te lo quite antes incluso de que lo recibas. Y que ella, papá Estado y las organizaciones decidan cómo lo van a repartir antes de que incluso llegue a tu bolsillo. De forma que todos seamos cada vez más dependientes de unos estados cada vez más grandes en Occidente. Por tanto, con el modelo de predistribución se eliminan incentivos hacia el esfuerzo. Por ejemplo, la predistribución son medidas a priori. Yo decido que te lo quito antes de que lo hayas ganado. ¿Para qué? Pues si ya lo sé que te lo voy a quitar, tú no tienes incentivo para esforzarte, para hacerlo bien. Entonces voy a conseguir que seas más controlable porque antes de que recibas nada ya sé lo que te voy a quitar y así te tengo controlado, pobre y desmotivado. Tienes menos oportunidades de generar riqueza debida al mérito y al esfuerzo y a las competencias y a proveer un mejor servicio y un mejor producto al prójimo. Bien, ahora dicen que es una gran ventaja haber aplicado la predistribución antes que la redistribución. Y es que, bueno, es un paso más. En lugar de quitarte el dinero cuando ya lo tienes, yo ya decido que te lo voy a quitar antes incluso de que lo tengas. Por eso hago esa predistribución. Organizo lo que vais a tener desde antes de que se produzca el acto en el que ganas dinero. Por lo tanto, yo, papá Estado, desde el ente central, voy a ser el que lo voy a controlar todo. Y es que esto va muy en línea de la Agenda 2030. Te controlo lo que vas a ganar, por lo tanto vas a poder tener menos propiedad. Como tienes menos propiedad, vas a poder tener menos capacidad de decisión, menos libertad y por tanto se van a poder formar menos familias, porque si no tienes propiedades y no tienes capacidad de decisión, ¿cómo vas a formar una familia? Muy difícil. Y es que ellos dicen que la confianza es lo más importante, que hay que reconstruirla. Pero la confianza que ellos nos proponen, ¿a qué nos lleva? A lo que nos está pasando en las últimas décadas, como estamos viendo cómo se ha ido la calidad de vida de la persona promedio cada vez a peor, como en Occidente, o qué confianza nos dicen. La confianza para que pongamos todo nuestro ser, como ellos dicen, poner toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo donde ellos te dicen, con la cultura que ellos intentan imponer o imponen. Y es que para que consigan todo eso es muy importante que confiemos en el sistema. Y por eso les es muy importante controlar las informaciones que nos llegan. Y es que llegan a decir, es muy importante para nosotros, como líderes, generar una cultura donde las personas sientan que pertenecen a un sitio donde puedan poner todo su ser. Es decir, quieren que confíes en ellos, en su cultura, para que pongas todo tu esfuerzo, toda tu vida en conseguir esa agenda global, esa agenda 2030 que ellos preconizan. Nos dicen además que esa cultura pues hay que ser inclusivos y que es la problemática de que no hemos sido inclusivos la que origina la situación financiera negativa que tenemos hoy. Es decir, hay que buscar un enemigo, el ser inclusivos, en lugar de mirar que seamos cada vez más competitivos, que podamos hacer las cosas mejor cada vez,
que lo hagamos con competencia, que generemos buenos productos y servicios, que lo hagamos en igualdad de oportunidades, en igualdad ante la ley. No, ellos dicen que han hecho las matemáticas y que todas las culpas es de no ser inclusivos y de que no se le está dando la oportunidad, en este caso, a las chicas jóvenes para acceder a ciertos sitios. Es decir, se utiliza una media verdad porque puede haber sitios en el mundo en el que esto esté ocurriendo, es así, pero se focaliza todo en en esa media verdad de hay que ser inclusivos, en lugar de decir, bueno, ¿por qué no abordamos el problema de forma integral y decimos, vamos a desarrollar a que todo el mundo pueda desarrollar como ser humano todo su potencial, sin modificar al ser humano ni transformarlo? No mediante un tratamiento de los efectos de que haya más o menos mujeres u hombres en diferentes sitios, que es lo que predican con esa inclusividad, con consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, sino vamos a desarrollar todo su potencial no con un método de empuje o push y de forzar, sino en un método que sea de tirar, un método pull, sean ellos con todo ese esfuerzo, mujeres y hombres, desarrollando todo su potencial, los que hagan que sus propias competencias sean las que lleguen al mercado porque han tenido todos las mismas oportunidades y son capaces de hacer que el mercado los adopte como gente capaz, con productos y servicios capaces de introducirse y no presionándolo. Además, por último nos dicen, decide en confiar en mí. Ellos lo que te piden es que confíes en ellos, confíes en lo que ellos te dicen. Si no, ellos además te dicen que intentan buscarte un sentimiento de culpa. Es qué mundo vas a dejar a tus hijos. Y te dan dos opciones para que elijas o ellos, que son lo bueno, o lo que o lo otro que es lo malo. Es decir, te dicen, ¿vas a dejar a tus hijos que hereden prosperidad o vas a dejar que hereden conflictos? Ellos se posicionan como la prosperidad. Y si no le sigues a ellos, como los conflictos. Y aquí hacen varias cosas. Primero, intentan generarnos a todos nosotros un sentimiento de culpa hacia las futuras generaciones, cuando, con una doble moral increíble, son muchos de ellos los que están allí, los que están posibilitando que haya guerras en el mundo, que haya conflictos, que no se abogue por la paz y en lugar de abogarse por la paz se señale, por ejemplo, a Orbán cuando von der Leyen está diciendo que va a enviar más armas y que la Unión Europea tiene que fomentar el envío continuo de armas. Es decir, cuando desde la gente que está en ese foro de Davos son los que fomentan los conflictos, mientras que ellos hacen eso, se posicionan como si ellos nos diesen prosperidad, cuando es al revés. Es decir, ellos justifican este dilema y te hacen posicionarte en la prosperidad con ellos cuando ellos realmente, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos lo que están promocionando son los conflictos. Y con esos conflictos ellos buscan controlarnos para suprimir nuestra libertad, nuestra propiedad y destruyendo nuestras familias. Y es que es increíble cómo han utilizado aquí en esta forma la demagogia de los conflictos cuando son ellos mismos los que los provocan, los impulsan o evitan la paz en las guerras que hay. Y lo hacen pues para fomentar la Agenda 2030, el nuevo orden mundial y esa iniciativa del gran reseteo global. Y luego acaban diciendo que para ellos el liderazgo es la fuente secreta. Y es correcto. La cuestión es qué liderazgo es el que ellos abogan. Un liderazgo basado en una posición de jerarquía estático en las organizaciones y en los gobiernos de hoy, es decir, como ellos mismos hacen en Davos. Estamos en Davos, organizamos a los gobiernos, a las organizaciones, a la organización civil, a las nuevas generaciones y los controlamos a todos desde una posición de jerarquía estática, no en base a lo que es lo mejor, en base a la ciencia, en base a los datos, en base a varios criterios, etcétera, sino porque yo en mi jerarquía, en una posición estática, decido y os digo a todos que lo implementéis, gobiernos, empresas, y utilizo la inteligencia artificial para hacerlo, sino si ese es al liderazgo que van, que es el que parece que ellos impulsan, pues el liderazgo es la fuente secreta que tienen, pero no es un liderazgo bueno. Por otro lado, hay otro liderazgo, que sería un liderazgo dinámico,
que se base en la competencia, en la superioridad basada en competencias y que realmente preste un servicio verdadero y que sea un liderazgo de servicio frente a los retos de la vida, que no sea un liderazgo estático, sino un liderazgo dinámico. Por lo tanto, sí, el liderazgo es la clave. ¿Pero en qué sentido? En el que ellos en mayor medida están aplicando, que es ese liderazgo estático en base a una posición de jerarquía de te digo lo que tienes que hacer y o lo haces o te acuso de desinformación, te aplico censura y te señalo y te persigo, o es el otro liderazgo, un liderazgo dinámico basado en competencias, un liderazgo de servicio al resto, etcétera. Bien, ellos tienen la capacidad de decisión de ver qué liderazgo siguen aplicando o si pretenden hacer un nuevo enfoque. En resumen, en todo lo que hemos visto hay dos enfoques contrapuestos y luego entre ellos hay muchos niveles de enfoques mixtos. Pero podríamos dividirlos claramente en dos casos. Un conflicto entre más centralización, más decisión centralizada, por ejemplo en Davos y en foros donde se reúne esta gente, en la que hay menos autonomía hacia la economía y a las sociedades locales y de los países, es decir, una economía y sociedad completamente dirigida, centralizada, con menor autonomía para las personas, esa es la vertiente, por así decirlo, que lleva Davos, o un enfoque de más descentralización, dando más autonomía a las personas que tengan más capacidad de decisión. Es evidente que el enfoque que se aplica en Davos es un enfoque que se podríamos decir en inglés top-down o de arriba a abajo, es decir, ellos lo deciden arriba, desde esa posición jerárquica, y va cayendo en cascada y se aplica, es decir, es completamente dirigido. Es decir, ellos lo que eligen para el mundo está claro. Significa que suponen que ellos conocen mucho mejor lo que es bueno para las personas, cómo gestionar sus vidas y, en definitiva, esto podría ser bueno si decidiesen mejor, tuviesen más información que todos nosotros, etcétera. Pero si además vemos que las decisiones no las queremos coherentes, van en contra del sentido común, nos llevan hacia más guerra, etcétera, etcétera, pues y nos llevan a cortarnos la información, desinformación y demás, pues todo eso nos podría llevar hacia una esclavitud moderna de control y de seguridad. Es decir, en aras de la seguridad global, tengo que controlarlo todo, tengo que decidirlo todo y tengo que decidirte todo lo que tienes que hacer. En lugar de otro enfoque, que estaríamos en la otra vertiente, más descentralizado, dar mayor poder de autonomía a los entes locales, a los países, a las personas. Es decir, ese otro enfoque, que estaría más basado en dar más potenciación a las capacidades de las personas para mejor toma de decisiones, con mejor educación, con enfoques de prevención en lugar de tanto control. Y es que parece que este enfoque de abajo arriba no es el que se fomenta en Davos. Es decir, pues parece que llevan gente y demás, pero la mayoría es de arriba, de los entes más altos, y, y deciden sobre los entes más bajos, pero no ves que la voz de abajo se tenga en cuenta. Y esa voz de abajo es ese otro enfoque, más descentralizado, más de autonomía local o de los países, que estaría en el otro lado contrapuesto a Davos. Davos es todo lo decido en lo global centralizado y en el otro lado tenemos más descentralizado, dar más autonomía a los países, a las comunidades, a las familias, a las personas. Y luego hay enfoques mixtos. Se podría llegar a un enfoque mixto. Todo cambio tiene que haber decisiones de arriba y apoyo de abajo. El problema es que ellos están viendo que el apoyo de abajo lo están perdiendo, porque arriba están decidiendo cosas que la gente está viendo que es que en la mayoría de los casos no son buenas para la población en general. Y es que cuando intentas quitar autonomía a las personas y les dices que papá Davos, Agenda Global 2030 o papá Estado, decido por ti, yo lo hago mejor, pues llevado de esta forma, y en muchas ocasiones es así, en la mayoría, pues dejar que alguien decida por ti, pues termina teniendo las consecuencias. Y es que pierdes a la gente sobre la que estás tomando decisiones. Deja que una buena parte de decisiones con autonomía puedan tomar las personas. Luego habrá puntos entre las dos vertientes de colaboración y de cooperación.
pero lo que no puede ser es que haya una imposición desde arriba y no dejes autonomía ni libertad de expresión, ataques al disidente, al que va a votar lo contrario, etcétera. Por lo tanto, os invito a que veáis vosotros mismos el vídeo. Está en inglés, pero está aquí en la descripción, os lo dejo. Y podáis ver que más o menos estas frases son las que, y estos comentarios se van hilando en el vídeo y es curioso ver cómo lo van comentando, cómo lo van diciendo, cómo lo van uniendo. Y es muy curioso porque lo van tratando con estas fases de quién es el culpable, quién lo tiene que pagar, tenemos que generar sensación de urgencia, tenemos que hacerte decidir entre dos opciones, nosotros somos los buenos, los malos. Es muy interesante verlo y verlo desde un enfoque crítico y meditar por qué lo dicen y hacia dónde te quieren llevar, cuando te dicen que hay que invertir, quién tiene que invertir, dónde. Todo eso al final, si lo ves una vez, quizás no te das cuenta, no es obvio, pero cuando lo ves varias veces lo reflexionas y luego vas analizando las medidas que hay detrás, te das cuenta de cómo intentan utilizar ese mensaje resumen de vídeo resumen para transmitir un mensaje claro y es su agenda 2030, su agenda global e imponer lo que ellos quieren. Y por último, otra cosa curiosa es cuando los presidentes de los países van allí, pues parece que más que deberse a sus ciudadanos, se deben a los accionistas o a la gente que les ha apoyado para que estén en la presidencia de los gobiernos. Es como si fuesen de una empresa y tienen que deberse a esos accionistas que son la gente que les apoya en Davos, los oligarcas que les apoyan de allí, y entonces van allí a defender lo bien que lo han hecho en su posición bajo los intereses de esos accionistas de Davos que son los que le apoyan en su posición. Y ese es el primer objetivo que tienen muchos presidentes cuando van allí. Y en segundo lugar, el segundo objetivo que suelen tener es el de promoción personal. Y de los ciudadanos, pues bueno, se habla también, pero siempre aludiéndose a su promoción personal y siempre aludiéndose a los accionistas que son los que le han puesto en esa posición. Y bueno, aquí, bueno, este año ha habido una excepción muy grande con Milei, que ha pasado completamente de hacer este juego de adulación de las élites. Pero nada, espero que con este vídeo hayas podido ganar en información, te sirva para reflexionar, si estás de acuerdo o no, pero te sirva para ver un poco detalles, matices, cómo nos direccionan, qué mensajes transmiten. Y nada, te animo si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete. Un abrazo equipo.